debe generar una gran capacidad de soporte de esfuerzos. Hay otros tipos de soldaduras que generan más para la conservación de la geometría de los elementos unidos, que no está en el rango de aplicación al área estructural, sino más bien a otras áreas que no nos interesan. Para nosotros, entonces, la unión de soldadura que vamos a ver en este presente curso son las que se generan por efecto de fusión de los elementos a unirse. Una vez que hemos visto lo que vamos a analizar en el presente curso, podemos empezar a ver los tipos de arreglos que podemos generar para juntar los elementos. Entonces decimos tipos de uniones. Entre los tipos de uniones podemos en general mostrar estos 5 tipos generales. Una en un arreglo de esta forma, colocado 2 elementos que entran en contacto en un perímetro de ellos. A esto se llama unión de tope, porque entra en contacto la línea de unión de los elementos. Se llama unión de tope. Un otro arreglo es colocar traslapados 2 elementos donde tienen un borde común a través del cual se aplica la unión. A este tipo de arreglo se conoce unión de borde. Un otro tipo de arreglo es colocar los elementos en una forma de un ángulo, puede ser de 90, puede ser cualquier ángulo, ¿no? Donde entra una arista de uno de sus bordes en contacto y a través de el ángulo que forman se rellena con soldadura y que se conoce de S en forma de una T invertida. Y en esta parte que entra en contacto uno de los elementos, se coloca la soldadura de filete que va a formar la unión. Una otra variante es colocar los elementos en forma traslapada en un área común y a través de la arista que entra en contacto con la placa en la que hemos traslapado se coloca la soldadura. Pudieron ser en esta línea, la otra línea, o ambos o en alguna de ellas. Estas son los arreglos que más o menos en forma mencionan los expertos y que son a lo que se reduce el arreglo geométrico de la colocación de los elementos. Para generar este tipo de arreglos y aplicarles la soldadura, tenemos unos tipos de soldadura que podemos aplicar para generar las uniones. Entonces, en los tipos de soldaduras, que están los tipos de soldadura, tenemos esta forma, que no es la única, donde colocamos la soldadura, ya no es el arreglo, sino la soldadura, que puede colocarse de esta forma perdida del elemento, o de esta forma en la que entra entre este elemento y perdido en esa muesca que se elabora en el top. A esto se llama soldadura de preparación, porque previamente se desgastan los materiales a ser unidos, dándole formas de acuerdimiento. Puede ser un chaflán en un sentido, en los 2 sentidos, ¿no? Generando una muesca de B y aplicarle la soldadura perdida ahí. O pueden ser unas muescas en B hacia arriba y hacia abajo y aplicar la soldadura por arriba y por abajo. O una muesca de sentido en uno de los elementos y aplicar la soldadura en las partes. Por eso se llama de preparación, porque previamente en los puntos donde vamos a aplicar la soldadura haciendo los desgastes o los ochaves correspondientes. Una otra forma, los arreglos de traslape de los elementos a ser conectados a través de esta arista que entra en contacto con la superficie del elemento traslapado, se coloca la soldadura de esta forma, que se conoce como soldadura de filete. Una otra forma en la que traslapamos 3 elementos en su arreglo del tipo de unión y la soldadura la aplicamos en esta arista que entra en contacto con la placa inferior traslapada, generando esta línea, esta área negra de soldadura a través de la longitud de la soldadura.
Colocada de esta forma la asadura, esto queda con un hueco que por razones de servicio podríamos no requerir, podría ser indeseable este hueco, por lo que rellenamos con algún material que no sea soldadura, del tipo de masillas o cualquier otro, para generar una soldadura tapada. Por eso se llama soldadura de tapón. Una otra es esta soldadura traslapada, en el arreglo traslapado, colocado a través de la arista que entra en contacto, y se deja este hueco sin rellenar, por lo que se llama unión. A veces puede ser necesario esta ranura o no va a molestar en el comportamiento del sistema estructural. A veces necesitamos desplazar algunos elementos a través de esta ranura y será necesario que generaremos la ranura. Y en otras no va a molestar y la dejamos así. Entonces, esos son los 4 tipos de soldaduras aplicadas en esos 5 tipos de uniones de elementos que queremos realizar. Una vez que hemos visto lo que es una soldadura o una unión de soldadura, los tipos de arreglos y el tipo de soldadura a aplicarse, el otro aspecto es la calidad de las soldaduras. La calidad de la soldadura depende de varios factores. Entre ellos podemos decir los principios básicos de la metalurgia de la soldadura. Los principios básicos de la metalurgia de la soldadura o los efectos de calidad de soldadura son los principios básicos de la metalurgia de la soldadura, los efectos térmicos, puesto que esta soldadura se genera por la aplicación de calor, hay expansión, hay contracción, los principios básicos de condición de propiedad de soldabilidad que debe tener los materiales empleados, y los efectos de construcción, o sea, las técnicas del proceso de construcción, la experiencia del operador, la posición que toma al soldar, el número de pasos que debe dar para generar la geometría de la soldadura, el uso del tipo de arco, sea de corriente alterna, interna, la estabilidad del amperaje de la herramienta, ¿no ve? El tipo de elemento de aporte o electrodo. Entonces, todos estos aspectos confuncionados van a generar la soldadura. ¿Cómo determinamos la calidad de la soldadura? Si está bien realizada o no está bien realizada. Entonces, la calidad de la soldadura podemos determinar a través de varios procesos. Entre ellos, el radiográfico. Quién sabe, es el método más caro y más dificultoso de realizar. Sin embargo, es el más preciso. Este método requiere transportar el equipo de rayos al lugar de la obra, generar seguridad tanto a los obradores que van a realizar este proceso de verificación como al sector que circunda al menos en unos 100 metros a la redonda para evitar los daños por irradiación. Entonces, es un método bastante caro, preciso. Normalmente no se aplica en sistemas estructurales, sino más bien en aquellos donde son sistemas combinados que, aparte de darle seguridad a la estructura, debe provocar una impermeabilidad, no porosidad sin aplicación. De tal, por ejemplo, para transporte de líquidos, las tuberías, transporte de gases o silos de almacenaje, líquidos o de gases, normalmente. Luego tenemos un otro método que se conoce con el nombre de ultrasonido. Se propaga el sonido a través de la junta de soldadura, de la unión soldada, colocando sensores en el inicio donde se empieza con el ultrasonido y la parte final de la soldadura. Estos sensores captan la propagación de este ultrasonido
y determinan la continuidad, discontinuidad, la homogeneidad, el entrampaje de escorias, todos estos problemas que puede tener la soldadura por este tiempo que ha recorrido el ultrasonido de un punto a otro. Otra variante del ultrasonido es la de la tintura penetrante. Los fabricantes generan una tintura, producen los químicos una tintura, que se toma sobre la soldadura y adhiere, penetra en todas las imperfecciones de la soldadura, mostrando todas estos acabados imperfectos, estas oquedades, los entrampajes de escoria superficialmente, y entonces nos muestra el tipo de soldadura que se ha realizado. Otra forma, otra variante, es la de las partículas magnéticas, igual producto de la industria química que genera unos polvos magnetizados que al ser derramado sobre la soldadura se adhieren por esta magnetización, mostrando todas las imperfecciones, de forma similar que la tintura penetrante. ¿Quién sabe la técnica más usada y más ventajosa para la aplicación estructural? Es la de inspección visual. Soldadores expertos se entrenan para que puedan hacer una visualización y seguimiento a la costura de la soldadura en su... Debido a esta su alta experiencia y a este entrenamiento que tiene, es capaz de visibilizar las imperfecciones de la geometría, de la penetración, el entrampado de escoria, todos aspectos que nos puede decir si está en condiciones de ser aceptada o no la soldadura. Esos son los métodos que hoy por hoy se manejan en la determinación de la calidad de la soldadura. El otro aspecto que nos interesa, quién sabe, fundamentalmente, es determinar los esfuerzos en las uniones de soldadura. La determinación de soldadura por métodos elásticos es realizada en estas condiciones que tienen altos parámetros que inciden fundamentalmente del proceso constructivo, se hace bastante moroso, dificultoso, por la cantidad de variables que debemos manejar. Entonces, los autores que desarrollan estos temas dicen cómo el análisis elástico de este conjunto de las uniones se hace muy moroso, podíamos partir de ciertas suposiciones que van a simplificar este proceso, suposiciones en las que no vamos a considerar los efectos que genera pequeños incrementos o decrementos de eso como consecuencia del proceso constructivo. A estos esfuerzos determinados a partir de suposiciones conoce como esfuerzos nominales. Entonces, los esfuerzos nominales son aquellos esfuerzos determinados a partir de una amplificación no considerando los efectos constructivos de la soldadura, partiendo de las hipótesis iniciales. Entonces, las hipótesis que nos permiten, o las suposiciones que nos permiten determinar estos esfuerzos nominales son las siguientes. 1. Las soldaduras que conectan varias partes son elementos homogéneos, isótropos y elásticos. Es una apreciación bastante exigente. La soldadura es construida en obra, consecuentemente está lejos de tener una homogeneidad perfecta. Tampoco es un elemento que va a ser totalmente heterogéneo, ¿no? Pero tiene a veces pequeñas burbujas entrampadas o pequeñas escorias dentro del elemento. Por tanto, no es perfectamente homogéneo, pero suponemos que sí es homogéneo. Como no es homogéneo en todo su desarrollo del material de la soldadura, lógicamente no tiene capacidad de transmitir esfuerzo en todas las direcciones con la misma
intensidad, porque estas pequeñas imperfecciones van a, o en algunos casos van a ir por defecto o por exceso, pero cantidades pequeñas, cuando están en términos de dar la seguridad de la unión. Elásticos, la elasticidad es un principio, una propiedad que todos los materiales tienen de estirarse y contraerse, ¿no? Dilatarse y contraerse. Entonces, perfectamente homogéneo puede, no todos tienen la misma capacidad de expandirse y contraerse con la misma intensidad. Pero teóricamente estos materiales del tipo metálico tendrían la misma capacidad. Pero esta heterogeneidad o este principio de una aplicación homogénea podría también afectar esto. Sin embargo, en esta subopción decimos que van a ser homogéneos, isótopos y elásticos. La suposición 2 dice: las partes conectadas son rígidas y por lo tanto se desprecian sus deformaciones. La rigidez es un principio de comportamiento de la estructura que implica, en la medida de su rigidez, más deformable, menos deformable. Más rígido, menos deformable. Entonces relaciona sus dimensiones transversales con sus longitudinales y entonces no hay elemento totalmente rígido. Algunos pueden deformarse más, algunos menos. Entonces, estamos diciendo que frente a la soldadura estos elementos pueden ser totalmente rígidos. No es verdad. Pero sin embargo, como esto va a variar muy por este principio, entonces la vamos a aceptar. El numeral 3 dice: solo se consideran esfuerzos nominales. Debido a las cargas externas, se desprecian los efectos de los esfuerzos residuales, de las concentraciones de esfuerzos y de la forma de las soldaduras. Es una suposición en la que estamos indicando solo vamos a analizar el comportamiento de la unión soldada por efecto de las cargas que inciden sobre la unión, no los efectos constructivos y los que genera este proceso de la construcción de esas pequeñas excentricidades que van a redundar en concentraciones, en deformaciones, ¿no? Todos esos aspectos no los vamos a considerar. Siempre y cuando esté dentro del rango de seguridad de la unión, cuando sean aceptables. Aquellas imperfecciones mayores generarán que la soldadura sea descartada, la unión, por la inseguridad que mostrará, ¿no? Todo esto es el rango que creemos debe darle la seguridad de la estructura. Bajo estas suposiciones, para dar los esfuerzos, en esta materia les he elaborado una secuencia del proceso de análisis del comportamiento de una soldadura para determinar los esfuerzos. Esto con el propósito de darles una secuencia ordenada ¿no? Paso por paso de lo que es la soldadura. Entonces esta secuencia les voy a ir nombrando cómo determinamos estos esfuerzos. Primer paso. Agarro y saco el área de la soldadura. Si aquí estoy uniendo un elemento con otro, no me interesan los elementos, sino la soldadura. Coloco la soldadura en esta forma. Puede ser esta, otra, no. Depende cómo he soldado dos elementos y la soldadura la he aplicado de forma de C. Entonces aplico gráfico a esta soldadura. Y naturalmente coloco la carga a la distancia y la posición que está incidiendo sobre esta unión de soldadura. Sobre esto, el siguiente paso es colocar los referenciales en esta unión.
con el propósito de ayudarme para determinar el centroide de la soldadura. Entonces, siempre es conveniente elegir un punto de origen de los elementos, de los ejes referenciales, de tal manera que toda la soldadura entre en un solo cuadrante, para evitarnos las dificultades de manejar distancias negativas en este proceso. Entonces, colocar la soldadura, elijo para este caso este punto, a este le llamo eje U, aquí corrijan, este no es X, U, una transcripción han cambiado, es eje U, es el eje vertical B, no y este es el eje W, referencia a este punto. Y naturalmente las dimensiones de la soldadura sacadas del proceso de unión. El espesor de la soldadura, la altura H en la que se desarrolla esta longitud, el espesor de la soldadura, espesor de soldadura, la base del elemento soldadura, todas sus dimensiones. Carga con su pendiente. Aplicar. Una vez que he hecho esto, procedo a determinar el centroide de la soldadura. Para aplicar el centroide de la soldadura, debo asumir que estos ejes se han colocado en una posición. La soldadura tiene un espesor. Lo ideal sería que coloquemos estos ejes antes del centroide de la sección transversal de la soldadura. Esta soldadura tiene una forma de un de círculo, si es de filete, o puede ser de medio círculo, o dependerá de en qué arreglo estamos colocando la soldadura. Pero normalmente estas soldaduras, estos espesores son pequeños. Y entonces, por estas características de la soldadura, para darle seguridad en el comportamiento, determinamos o elegimos que de la forma inicial o teórica que debe tener la soldadura, por las imperfecciones constructivas, asumimos una forma diferente y buscamos un sector más débil para su falla. Todos estos hechos englobados nos dicen que podíamos tranquilamente poner los ejes de referencia no en el centroide de la soldadura, sino a través de las aristas de los elementos colocados de la soldadura. Esto entra en contacto con la arista del elemento y podía suponer estos bordes internos de la soldadura como el origen de los ejes, que no habría mayormente problema. Y vamos a ver más adelante que son cantidades muy pequeñas. ¿Vale? Entonces, de esta forma, colocado eso, procedo a determinar el centroide. A la horizontal le llamo G y a la vertical le llamo U. Entonces agarro, determino. Esto podía asumir como un elemento compuesto de varios elementos de secciones conocidas simples. Podía suponer un rectángulo y otro rectángulo, para este caso. O el caso que esté analizando. Podía tomar este como un área, este otro como un área y este otro como un área. Y puedo decir esta área por su distancia en centroide, más esta área por centroide aquí, más esta área por su centroide, por su distancia a su centroide, sobre el área total de esto. Me va a dar el UG. El BG de similar manera. Esta área, por esta distancia del eje U al centroide de este elemento, más esta área por la distancia de este eje al centroide de este elemento, más esta área por la distancia de aquí al centroide de este elemento, sobre la suma de áreas. Y tengo, una vez que tengo la posición del centroide, coloco la escalita del centroide y sobre este coloco los ejes centroidales. Asumo un eje horizontal X, un eje vertical Y y un eje perpendicular a la lámina Z. Descompongo esta fuerza en las direcciones X, Y, Z. X, Y y Z.
Entonces, estas cargas, estas cargas descompuestas son de los ejes centroidales, traslado aquí al centroide para plantear un sistema equivalente que me haga lo mismo. Cuando traslado una carga de un punto a otro en forma paralela, debo trasladar la carga con todas sus características, además el par que sigue o el efecto de la excentricidad que provoca la aplicación de la carga en un punto diferente al centroide. Entonces, traslado la carga Px, Py, Pz con las direcciones que me da la carga al centroide, Px, Py, Pz. Y los efectos de las excentricidades, los momentos, con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Y entonces este sistema es este, hace lo mismo. Entonces en este sistema procedo a determinar esfuerzos en los puntos donde considere. Normalmente en una soldadura, en una unión de soldadura, los esfuerzos son variables de cada punto, cada infinitésimo toma un valor diferente al esfuerzo, a través de toda su longitud de la soldadura. Cuantificar de esta forma, secuencialmente, cada variación de un delta es remoroso. Entonces, del análisis total y la experiencia nos muestra que los esfuerzos en las soldaduras normalmente, los máximos van a estar o en el principio de soldadura o en los puntos de quiebre de la soldadura, o el fin de soldadura. Entonces lo que se pretende es encontrar los esfuerzos en los puntos donde probablemente estén los máximos. Entonces identifica los puntos y se hace el análisis en esos puntos. Por eso, para nuestro análisis voy a elegir este punto, el punto P. En ese punto P determino su posición en X, en Y y en Z si es que está en el espacio. ¿Vale? Está en el plano, necesito solo estos dos. Ya tengo la posición del punto, tengo el sistema equivalente, las fuerzas como entran y empiezo a determinar los esfuerzos correspondientes. Se está cargando sobre el área P sobre A. Toda vez que una carga o una estructura que pasa por el centroide, su esfuerzo es igual a la carga dividida en área de la sección transversal del elemento, al área que le soporta de la soldadura. Entonces digo aquí, el esfuerzo que me genera este Px va a ser prima en X y va a ser esta carga dividido entre el área de la soldadura, la suma de todo esto. ¿Qué sentido va a tener? La acción es esta. La fuerza en Px se lo quiere llevar a la soldadura allá. La soldadura debe equilibrar esto. Tiene que ir en el sentido contrario de tal forma que anule esta fuerza. Entonces aquí el esfuerzo va a ser así. Es el sigma prima X en la dirección del eje X. Voy a determinar debido al PY. El PY, dárselo así, también es carga aplicada en el centroide. Entonces su esfuerzo va a ser sigma prima en la dirección Y. Ser igual a esta carga dividido sobre el área de la soldadura. La carga intenta a la soldadura llevarse allá. La soldadura debe equilibrar. Entonces esto tendrá esta dirección. Sigma prima en Y tendrá esta dirección. Ya tenemos el primo. El Z. El Z intenta llevárselo allá. También es carga que pasa por el centroide. También es axial. Por tanto, el esfuerzo prima, debido a esta carga axial en la dirección Z, en este otro sentido, aquí pongo el eje Z, la carga se lo quiere llevar allá y la soldadura debe equilibrarle. Este será el sigma Z. Estos esfuerzos prima, al ser estas cargas axiales, son iguales para todo el desarrollo de la soldadura. En cualquier punto, las magnitudes y las direcciones y sentidos de este esfuerzo son los mismos, primas, debido a estas cargas axiales. Ya tengo
los esfuerzos debido a las cargas axiales. Aquí sacado el punto A, aquí están los ejes referenciales, las cargas y los momentos que están aplicados en cada uno, trasladados aquí al centroide. Descompuestos. Entonces, ya están aquí en este punto los primas. Este PX que debe llevar allá, el prima que le equilibra esto, está aquí en el otro sentido. El PY se lo quiere arriba, prima Y debe venir hacia esta. El Z quiere sacárselo así, aquí en el eje Z, así. El prima Z debe ir en este otro lado. Entonces, los primas ya están ahí colocados y definidos. Nos falta ver cómo determinamos estos segundas X, segunda Y y segunda Z. Estos segundas son debido a estas excentricidades, a los momentos. Entonces, para determinar estos esfuerzos, debo ver cada momento en qué dirección provoca el esfuerzo. El esfuerzo, el momento en Z va a generar esfuerzo en dirección X y Y. Para eso, le pongo su radio al punto A. Esto. Este momento hace esta operación. Entonces, en este punto va a querer llevárselo allá. Así. La acción de este momento. Esto debe oponerse, debe tener una reacción en este sentido. Entonces, debido al momento en Z, va a haber así. Eso no tiene ninguna dirección de lo descompongo, está en el plano en dirección X y Y. Entonces voy a tener en esta dirección el sigma segunda X y el sigma segunda Y. Me genera esto. Entonces, ¿cómo determino? El esfuerzo segunda en este eje X me genera este momento. Va a ser igual a mz sobre la inercia respecto a este eje de flexión y por la distancia de este eje al punto. Va a ser mz sobre iz por yp. Eso va a ser sigma segunda en x. Sigma segunda en y es su componente de este esfuerzo que ha generado el mz. Entonces, sigma segunda en y va a ser mz dividido sobre el iz y multiplicado de este eje que está generando la flexión a punto por xp. Ya tengo esto y esto. Me falta solo esto. El mz, el sigma segunda en la dirección z. Este esfuerzo en la dirección z segunda dan este momento en x y este momento en y. Este momento en x hace esta operación. Jala aquí y comprime aquí abajo. Por tanto, el esfuerzo es en esta dirección. Esto, al jalar esto, tracciona para estirar en esta dirección, el mx. Debo encontrar entonces lo que genera el equilibrio este, entonces tendrá este sentido. Va a ser sigma segunda en z va a ser igual a este momento en x dividido sobre la inercia respecto a este eje y por la distancia de este al centroide, yp. Más o menos lo que me genera este. Este tracciona, entonces va a ser tracción y va a ser igual la resistencia de compresión menos my sobre IE por esta distancia xp. Llenado esto. Ya tengo aquí en la figura los esfuerzos generados sigma prima x, sigma prima y, sigma prima z, sigma segunda x, sigma segunda y y sigma segunda z. Una vez que tengo los esfuerzos en este punto, generados por las cargas axiales o por las momentos, procedo a encontrar los esfuerzos resultantes en las direcciones de los ejes. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Digo, esfuerzo en el punto A en la dirección X, sigma en A
en la dirección X, igual, va a ser igual a este, menos sigma prima X, más sigma segunda X en A. Estos son en A. ¿Vale? Y tengo la resultante en la dirección X. Dependerá de cuál mayor para que sea este lado o este lado. La resultante en X. La resultante en Y, sigma en el punto A en la dirección Y, igual a la suma de estos dos en la dirección Y. Este es negativo, dirección contraria al eje, positivo. Menos sigma prima en Y en el punto A, menos sigma segunda en A en la dirección Y. Esto va a ser hacia abajo. Los dos son hacia abajo, se suma. Luego encuentro la resultante en esta dirección. Digo, sigma en la dirección Z en el punto A ha de ser igual a la suma de estos dos. Algebraica. Esto es menos y esto es menos. El más es este sentido. Entonces digo, va a ser igual a menos sigma en A y menos sigma segunda en A. Y tengo las resultantes. Aquí tengo en X, no sabemos a cuál lado, supongo a este lado. En Y a este lado y en Z hacia arriba. Una vez que tengo estos resultantes, procedo a determinar la resultante de esfuerzo en este punto. Como pueden ver, tengo esfuerzos sobre el eje X, en dirección del eje X, del eje Y y del eje Z. Para componer estos esfuerzos espaciales que tienen diferentes direcciones, digo, el esfuerzo resultante, sigma resultante en el punto A, ha de ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los esfuerzos de ejes X, Y y Z. Entonces digo raíz de sigma XA al cuadrado más sigma YA al cuadrado más sigma ZA al cuadrado. Y esa resultante de las magnitudes de estos componentes tendrá una dirección, un sentido aplicado en este punto. Dice la teoría, aquí están las fórmulas para esas condiciones. Debido a las cargas Px, Py, Pz, sigma prima es igual a esta fuerza sobre el área de la soldadura, más para el sigma prima en Y, es esto sobre el área, estas son cargas axiales, ¿no? Y en Z va a ser esta fuerza sobre su área. Debido a las primas, o a las segundas, debido a los momentos, eso en la dirección X, debido a los momentos, solo el Z genera esfuerzo en la dirección X. Va a ser el momento en Z sobre respecto a este eje de flexión y multiplicado por de este eje en forma perpendicular al punto donde quiero determinar. Esto es YA. De forma similar para el sigma segunda en Y, esto es en el punto A, todos son en el punto A, va a ser igual, me genera el momento en Z sobre IZ por el eje de flexión, ahora es este Y. El eje de flexión sigue siendo el Z, pero está haciendo con respecto al eje Y. Entonces, de este eje al punto que es el XA. Luego, el esfuerzo en la dirección Z me genera el momento Y. Va a ser igual, dependiendo del sentido, si es este sentido o el otro sentido. Digo, en este caso está empujando en el eje Z, mx sobre el eje de flexión con respecto a este eje, x, y la distancia de este eje, el que está generando la flexión, al punto, y. Menos o más, en este caso también es menos, porque el eje Y también hace esta operación, para este tipo de esfuerzo. MY sobre IE por la distancia perpendicular del eje Y al punto, XA. Y determino los esfuerzos debidos a cargas axiales y el efecto de los momentos y la composición de estos esfuerzos. Suma algebraica. Esfuerzos en la dirección X en el punto A, esto dependiendo del signo, en este caso menos, y más este esfuerzo que es positivo. En Y tengo este esfuerzo que es negativo todo, y este esfuerzo en Y que es positivo. Luego,
aplico este esfuerzo en Z, ¿no?, más el esfuerzo en la Z. Los signos van a salir en función de qué dirección tienen estos esfuerzos. Con estos saco la resultante. Aquí está la resultante, lo que les decía. Esfuerzo resultante en el punto A, la raíz cuadrada del esfuerzo en la dirección X al cuadrado más el esfuerzo en la dirección Y al cuadrado más el esfuerzo en la dirección Z al cuadrado. Composición que se ha hecho de esfuerzos que tienen diferentes direcciones. Dice estos esfuerzos determinados de esta forma, que va a tener una dirección diferente a cada uno de los que hemos tomado, podría igualarse a un esfuerzo de corte y que no tendría mayor variación con el esfuerzo de corte. Entonces, para estos casos, en la metodología que hemos indicado, es un esfuerzo de corte. Consideramos un esfuerzo de corte. No es verdad, pero vamos a considerar que dice que es muy próximo. Para esfuerzos en los que se va a generar la soldadura de tope, elementos así unidos por algún punto y traccionados, este efecto no va a provocar eso, sino van a aparecer esfuerzos. Lo estamos considerando como vector, ¿verdad? O sea, casi como si se estuviera comportando como... Es un vector. La fuerza es un vector. Solo que lo estamos resolviendo escalarmente, no como un vector mismo. Porque le puedes aplicar vectorial también a esto. Le puedes aplicar. La fuerza es un vector. El momento también se puede representar como un vector. Se puede resolver como vectores, también se puede resolver. Pero en este análisis estoy analizando como elementos escalares, ¿no? Pero se puede aplicar vectoriales. En algunos casos podría resultar más conveniente. Porque el esfuerzo, según la definición del esfuerzo, es una fuerza compartida sobre, ¿verdad? Entonces, sí. El esfuerzo siempre es la fuerza que incide sobre un... Siempre. y entonces su representación gráfica de esto serían los vectores, o podemos representarlo también como un solo vector. Podemos representar como un solo vector, si es vectorialmente, colocándole doble punta. No es el momento. El esfuerzo simplemente una línea con su sentido que indica la flecha. Bueno, escalarmente también. En realidad, el esfuerzo es una distribución de esa fuerza sobre esa área. Y entonces es una fuerza distribuida sobre superficie, que la estamos aquí interpretando como una fuerza aplicada en el centroide, que es la resultante de ese esfuerzo. Pero la magnitud estamos como distribuida sobre el área, ¿no? Solo es una representación que estamos haciendo para ayudarnos al análisis. No es que es una fuerza. El esfuerzo es esfuerzo y la fuerza es fuerza. Solo para efectos de determinación. De hecho, aquí en la formulación ya les va a dar, ¿no? Este momento es fuerza por longitud. Esto es longitud. Entonces esto va a ser fuerza por longitud al cuadrado. Este es longitud a la cuarta. Dividido nos va a dar fuerza sobre longitud al cuadrado. Es un esfuerzo, no es fuerza. En cambio, en este nos va a dar esfuerzo, pero este es carga. Y este es área. Entonces nos va a dar la misma interpretación. Carga sobre centímetro cuadrado. Unidad de carga de peso sobre unidad de área. ¿Ve? El esfuerzo. En ambos casos están distribuidos sobre el área.
pero los estamos representando aquí, en el análisis, con estos gráficos de segmentos de recta orientados y con un sentido determinado. Gracias, Inge. ¿Alguna otra cosa? Inge, disculpe, en su siguiente diapositiva, al analizar los esfuerzos debido a las cargas, P, X, Y, ¿por qué tomamos solo un área, digamos? No debería ser, como estamos analizando en 3 dimensiones, no debería cambiar el área. Claro. Pero, a ver, ¿esta fuerza dónde va a incidir? Aquí. Esta fuerza PX está en esta dirección, va a actuar así. Está actuando no aquí, está actuando aquí. En el centro hemos trasladado las fuerzas, actúa aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fuerza se va a distribuir en toda esta área. Por eso le divido esta fuerza PX sobre esta área total de la soldadura. No es sobre esta áreacita, es sobre el área de la soldadura. ¿Por qué es carga axial? Cuando es carga axial, el esfuerzo es P sobre A. P es la carga y A es el área de la sección transversal sobre la que actúa esa carga. Y esta actúa sobre esta área. El Y, PY, igual actúa sobre toda esta área. Es PY sobre toda esta área. PZ actúa igual sobre toda esta área. PZ sobre esta área. Los momentos ya no actúan sobre el área. Si bien van a actuar de esta forma, pero para determinar ese esfuerzo, este es un efecto de flexión. Entonces debemos referir a la inercia respecto al eje cuando está flexionando. ¿Bueno? No sé si te he aclarado. Está bien, O tal vez no era. está bien. Lo que yo estaba dudando era, digamos, de que como analizamos en 3 dimensiones, digamos, la sección transversal en dirección X, acá en su gráfico, sería diferente, sería ya, por ejemplo, un cuarto de círculo o un bar, ¿no? La sección transversal de la soldadura. Sí, tal vez te aclaro un poco más. Sobre el volumen de la estructura. Busco dos máximos. En la longitud, normalmente, tengo momentos máximos. En una viga, o sea, en 3 dimensiones, un voladizo, en 3 dimensiones que está la carga. Entonces buscas en la longitud dónde se va a generar los esfuerzos. Si analizan este punto, pueden ser 0, si el apoyo está aquí. Los esfuerzos. Por esta área todavía no hay el efecto de longitud. Como el único sector de apoyo es este, todas estas cargas van a transferir su efecto aquí al sistema de apoyo. Y entonces vamos a analizar en esta sección, en el punto donde está soportando el apoyo. Y la sección le sacamos de ahí, analizamos sobre eso. Esto es exactamente similar. Estamos analizando solo en la soldadura, no en el volumen de la soldadura. En la sección de la dura, no en la sección transversal de la forma de la soldadura en cada punto, sino del área de la soldadura en la unión. No sé si me explico. Sí, está bien, gracias. Otra cosa. Entonces es como si una proyección al plano. Sí. Estamos analizando en el plano donde el esfuerzo va a ser máximo. Esta soldadura no está aplicada en la longitud del elemento, en sentido Z. Está en el área del plano X, Y, sección.
¿no? Porque en 3 dimensiones tener una cantidad en el eje X, una cantidad en el eje Y y otra en el Z. Eso le da volumen, espesor, ¿no? Entonces nosotros vamos a determinar en esta longitud dónde se va a generar los esfuerzos máximos. Y en esa sección analizamos esto. Vamos a ver cuando hagamos aplicaciones numéricas, que es una sección u otra para su determinación de esfuerzo. Porque no es en cualquier punto. Pero debes determinar en la estructura qué esfuerzos llegan a ese plano en el que vas a analizar la soldadura, ¿no? Ahora, si la soldadura estuviera en longitud, es otra cosa, ¿no? Habría que ver, tal vez en el análisis de la soldadura, y no, tal vez el plano de análisis ya no va a ser el XY, tal vez va a ser el XZ, ¿no? Si está en ese plano la soldadura, ¿no? Bueno, aquí tienen que emplear su descriptiva. Aquí hay que imaginarse mucho cómo está conformado y cómo voy a tomar cada sección. ¿Alguna otra cosa? Ya nos queda muy poco para hacer un ejercicio que vamos a dejar a medias. ¿Alguna otra cosa? Ahí está. Dime. Solo por curiosidad, ¿usted usted hará propios ejercicios? Sí, sí, armo todos. Está bien, gracias. Ni los ejercicios, ni el análisis copia de ninguna parte. El conocimiento, sí, no soy el creador de todo el conocimiento. Aprendo el conocimiento y genero todo mi material. Entonces pueden ver, este material no es como va a encontrar igualito en otra parte, ¿no ve? Genero todo mi material. Sé cómo funcionan las teorías, ¿no ve? Lo que hago es tomar el conocimiento de los grandes investigadores de cómo plantean y la adecuo a mi forma de ver el conocimiento sin cambiar. Si yo quisiera cambiar algo del conocimiento que están impartiendo los investigadores, yo tendría que el mío tiene el grado de veracidad mayor al de ellos. No hago eso. Tomo el conocimiento, aprendo eso y planteo todo el proceso a través de mi entendimiento de las gráficas y de los problemas que genero. Todas estas gráficas están desarrolladas en AutoCAD, en mi caso. No son fotografías de otros libros, copias, en absoluto. De hecho, no van a encontrar algo parecido, tal vez, en formas. Sería mucha coincidencia que en otra parte aparezcan las figuras que uso, porque no están copiadas de ninguna otra bibliografía.